El 3 de abril de 2008, estaba haciendo las tareas domésticas en casa. De repente sentí un dolor agudo en el abdomen, como si algo se me estuviera metiendo en el estómago. El dolor se hizo cada vez más intenso y apenas pude soportarlo y finalmente me desmayé. Cuando desperté, me encontraba en el hospital con mi marido al lado. El médico me dijo que mi estado era grave y que se trataba de una apendicitis aguda. El médico me explicó que el apéndice es un pequeño órgano en forma de tubo situado al final del apéndice. Si se infecta o obstruye, puede causar inflamación y dolor. Si no se trata, el apéndice puede romperse y provocar complicaciones graves o incluso poner en peligro la vida. Mi médico me dijo que tendría que someterme a una operación cortante para tratar mi apendicitis. Me preocupaban los riesgos de la operación y el médico me aseguró que era un procedimiento rutinario con riesgos quirúrgicos mínimos. Tras pensarlo detenidamente, acepté someterme a la operación. Aquella tarde me operaron. El cirujano me hizo una pequeña incisión en el abdomen y me extirpó el apéndice con un endoscopio. Después de la operación, el cirujano me dijo que todo había ido bien y que me habían extirpado el apéndice por completo. Aunque la intervención salió bien, tuve que permanecer en el hospital durante un periodo de observación para recuperarme por completo. Durante este tiempo los médicos descubrieron que mi herida estaba infectada. Los médicos tuvieron que realizarme una segunda operación. Analizaron el líquido de la zona infectada y encontraron en él bacterias estafilocócicas. Comenzó mi segunda operación. El médico me anestesió, pero al cabo de un rato seguía oyendo ruidos a mi alrededor. Oía los suspiros de los médicos mientras hablaban de mi hijita de 2 años, a la que probablemente no volvería a ver. También hablaban de mi familia, de mi padre y de mi marido. ¿Por qué hablan así de mí y de mi familia? Aún estoy viva, no deberían hablar así, ¿no saben que aún puedo oírles? Me sentía muy confusa y enfadada. Mi situación no era buena en aquel momento y la mayor parte de mi cuerpo estaba invadida por estafilococos. Era muy complicado deshacerse por completo de esta bacteria. Durante la primera operación, nadie sabía la causa de mi infección. Los instrumentos utilizados por los médicos estaban esterilizados. Me desperté en la unidad de cuidados intensivos. Cuando abrí los ojos encontré a mi familia reunida a mi alrededor, con los rostros llenos de tristeza. Tenía un tubo de oxígeno insertado en la garganta y no había forma de comunicarme con ellos. Quería decirles, no es para tanto, me encuentro bien. El médico me preguntó cómo me sentía e hice un gesto de victoria. El médico salió de la habitación para hablar con mis padres. Oí su conversación. ¿Qué tiene, doctor? ¿Qué hacemos ahora?, preguntó mi madre ansiosa. El estafilococo acaba de empezar a extenderse, pero es muy peligroso. Mi marido le pregunta al médico, ¿es muy grave? El médico responde afirmativamente, muy grave. El médico dice que ahora puedo tener daños cerebrales. Estamos considerando algún tipo de antibiótico para tratar las bacterias de su cuerpo. Tenemos 2 opciones para darle antibióticos, pero también hay riesgos asociados a este enfoque. Si abandonamos el tratamiento, la perderá en unos días. Mis padres y mi marido volvieron a casa tristes. No había cama supletoria para ellos en el hospital porque no había cama supletoria para ellos. Me dolía mucho la garganta. Quería decírselo a la enfermera que estaba a mi lado, pero no tenía forma de hablar. Le pedí a la enfermera que me diera un bolígrafo y un papel. Se lo dije a la enfermera, me dolía la garganta. La enfermera que me atendía me tocó la cabeza y me dijo, es normal que esté un poco incómoda, pero no puede quitarme el tubo. Unas 2 horas más tarde, viví el acontecimiento más memorable de mi vida.
Una enfermera le dijo a otra, iba a recoger a su hija al colegio. Al cabo de un rato, la segunda enfermera me dijo, se iba un momento, solo iba a beber agua. Poco después de que las enfermeras se marcharan, sentí que mi respiración empezaba a dificultarse. La sonda estaba obstruida porque se producía esputo. Eso impedía que el oxígeno llegara a mis pulmones. No podía gritar. Mi cuerpo se retorcía y no podía hacer nada. Unos segundos me parecieron horas. Justo al mismo tiempo. Sonó la alarma. Un gran grupo de médicos y enfermeras entró en mi habitación. Oí sus gritos de pánico. Llamaban a un equipo de especialistas. Parecían gritar como locos. Podía oírlo todo, pero ya no podía respirar. El médico me puso líquido en un tubo e intentó succionar la flema. Dejé de respirar y mi corazón dejó de latir. Entonces abandoné mi cuerpo. Cuando volví a abrir los ojos, me vi flotando en el aire con mi bata de hospital. Ahora me sentía muy relajada y el dolor había desaparecido. Podía ver mi cuerpo y muchos médicos lo rodeaban. De repente sentí que una fuerza misteriosa descendía desde arriba. Se acercaba cada vez más a mí y parecía llevarme fuera de este mundo. Sentí mucho miedo y no sabía qué hacer. Seguía resistiéndome porque no quería dejar a mi familia ni mi cuerpo. Tenía miedo de que si esta fuerza me llevaba lejos, nunca sería capaz de volver. Pero la fuerza era demasiado fuerte. Toda resistencia era inútil. Al final me rendí y me di cuenta de que iba a dejar este mundo. Finalmente esta fuerza se me llevó. Comencé un viaje maravilloso. Vi un árbol tan grande que no podía ver su copa. El árbol brillaba con una luz deslumbrante. Había muchos animales pequeños alrededor del árbol y vivían juntos en armonía. Me sentí en paz y ellos irradiaban un tipo de amor que nunca antes había sentido. Sus voces penetran en mi alma. Sigo flotando hacia arriba y mi cuerpo se relaja cada vez más. Esta relajación no es solo externa, sino también interna. Ante mis ojos aparecen más animales salvajes. Por primera vez vi tantos animales salvajes al mismo tiempo, eran tan diferentes de los animales de la tierra y sus colores eran distintos. Todos eran muy amistosos, como si nos conociéramos. Seguí adelante. Vi muchos niños. Tenían diferentes colores de piel y procedían de diferentes zonas. Cada uno era único y hermoso al mismo tiempo. Todos estaban contentos y sonreían. Jugaban y corrían por el campo. Miré en la dirección en la que corrían y vi un hermoso jardín. Había una fuente enorme en el centro del jardín. Caminé hacia el jardín y por el camino vi a mucha gente. Había adolescentes y gente de mediana edad. Vi armonía y felicidad. La gente sonreía y sentí la fuerza del amor. Alrededor de la fuente había flores de todos los colores. La gente estaba sentada alrededor, hablando entre sí y sonriéndose. Era como si se comunicaran con su conciencia. Algunas personas leían libros en el jardín. No me sentí incómodo ni herido en modo alguno. De repente pensé en mis padres y en mi marido. Sabía que ahora estaban sufriendo. La idea de que ellos también vendrían más tarde me hizo dejar de preocuparme. Continué un poco más y pude ver un grupo grande de ancianos. Los ancianos sonreían y parecían muy enérgicos. Caminaban por un jardín lleno de flores y junto a un hermoso río. De repente vi una luz a lo lejos. ¿Podría ser este mi destino final? Cuanto más me acercaba a ella, más fuerte era el amor que sentía. La luz parecía estar llamándome, diciéndome que era mi destino final.
Me acerqué lentamente a la luz, sintiendo su calor y su paz. Me sentí envuelto por ella, como si me hubiera fundido en su abrazo. La luz me trajo un sentimiento que nunca antes había sentido, una abrumadora pureza de amor y paz. Sentí que mi alma se volvía más ligera y libre. Este maravilloso lugar me hizo sentir abrumada por la felicidad y la satisfacción. Estoy agradecida a la fuerza misteriosa que me condujo hasta aquí para sentir esta maravillosa sensación. Sentí que una mano me tocaba la parte superior de la cabeza. En ese momento me sentí abrumada por un amor intenso. Oí una voz suave, tranquila, no puedes quedarte aquí todavía. Tenía tantas preguntas que quería hacer, pero en ese momento inicié mi viaje de regreso a casa. Pensé, ¿solo voy a volver de esta manera tan dura? La experiencia fue muy buena. Me vi en la cama de un hospital y los médicos me estaban reanimando. Sabía que esa fuerza misteriosa seguía conmigo, y eso me hacía sentir más amada y en paz de lo que me había sentido nunca. Pero aún no quería volver a mi cuerpo. De repente la voz volvió a sonar, esta vez más clara y firme. Me dijo, tengo demasiado que hacer, demasiada gente me necesita. Me di cuenta de que no podía abandonar este mundo sin más, que mi misión aún no había concluido. Al final, la fuerza misteriosa me devolvió a mi cuerpo y sentí un dolor agudo. Cuando abrí los ojos, vi a muchos médicos rodeándome. Sentí mucho calor en el pecho. En ese momento empecé a gritar no. No quiero volver, no quiero volver. Nadie me oyó. Estaba desesperada porque no quería quedarme aquí. Poco a poco me fui quedando dormida. Era como si a nadie le importara lo que yo quería. Todos querían llevarme de vuelta a este lugar de dolor. Durante el tiempo que estuve fuera, mi corazón dejó de latir. Los médicos no se dieron por vencidos. Al cabo de mucho tiempo recuperé los latidos. Un médico se quedó conmigo toda la noche. Al principio me sentía confusa y desorientada. Culpé al médico por haberme traído de vuelta. Pasaron varias horas hasta que poco a poco recuperé el sentido. Fue entonces cuando poco a poco fui aceptando lo que había pasado. Le conté mi experiencia al médico. Después de escuchar mi historia, el médico se quedó callado un rato. Luego empezó a contarme historias sobre experiencias cercanas a la muerte. Me dijo que esas experiencias no eran raras y que mucha gente las vivía. Me dijo que esa fuerza misteriosa podía ser una creencia o una fe muy dentro de mí. Me preguntó si tenía creencias religiosas y le dije que no. Empecé a preguntarme si debía buscar una fe que me ayudara a dar sentido a la experiencia. El médico me dijo que la fe puede ayudar a las personas a ser más fuertes ante la muerte y las dificultades. Después de escuchar las palabras del médico, me sentí mucho más tranquila. Volví a casa con sentimientos muy encontrados. Por un lado, estaba agradecida por poder volver a casa y ver a mi marido y a mi familia. Por otro lado, estaba confusa porque no podía explicar las escenas que había vivido. Intenté contarle a mi marido la luz que había visto y el poder que había sentido, pero no me creyó. Me abrazó y me tranquilizó diciéndome, cariño, probablemente solo haya sido una visión que has tenido durante la operación, no te preocupes demasiado. Le entendí muy bien. Al fin y al cabo era una experiencia muy extraña e inexplicable. Me senté en la cama y pensé una y otra vez en aquella experiencia. Recordaba claramente la voz que me decía que tenía mucho más que hacer y que había mucha más gente que me necesitaba. Empecé a pensar en el significado y la finalidad de aquella voz y traté de entenderla. Aunque mi marido no me creía, yo no tenía la menor duda sobre la autenticidad de la experiencia.
Sabía que lo que estaba viviendo era una experiencia real, y no una alucinación o un efecto secundario de una droga. Estoy convencido de que esta experiencia tendrá un profundo impacto en mi vida en los años venideros. Me siento agradecido por seguir vivo y tener la oportunidad de hacer algo importante. Creo que debo aprovechar esta oportunidad e intentar vivir una vida con sentido.